Hola a todas, todos y todes. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta segunda sesión de este Club de Literatura Chilena Contemporánea. Eh, para los que son nuevos y esta es su primera sesión, me voy a presentar un poco. Soy Ismael Rivera, soy mediador de lectura en Biblioteca Viva, pero además de eso, soy también editor de Ediciones Oxímoron. Soy poeta y soy cantor también, así que estoy bien metido como en lo que se está haciendo actualmente en la escena literaria nacional. La sesión pasada estuvimos revisando a los autores de la generación llamada de los hijos, ¿no es cierto? Quienes principalmente han estado, eh, comenzaron a generar su obra a mediados de los 90, ¿cierto? Autoras y autores nacidos a principios de los 70, entre el 70 y el 75, y que su obra, como vimos la vez pasada, abarca principalmente su época de adolescencia, como una forma de revisitarla, ¿cierto?, para encontrar respuestas en un momento muy oscuro. Vimos que un rasgo bastante transversal para esa generación era el tema de la autoficción. Y hoy día vamos a ver a la generación que le sigue a esta generación de los hijos, que no tiene un nombre, no tiene un nombre principalmente porque son pocos los rasgos comunes que poseen. Voy a ir compartiéndoles la presentación en PowerPoint para que podamos ir viendo algunos. Evidentemente aquí hay un montón de autores y autoras que se nos van a quedar afuera, ¿ya? Por una cuestión de tiempo principalmente. De todas formas, después vamos a conversar un poco y ahí les puedo recomendar algunos más también que no vamos a ver en la presentación misma. Me centré en aquellos autores que han recibido algún tipo de premio, ¿ok? Sean premios estatales, premios de los pares, premios municipales y las distintas instancias que están premiando hoy en día a la literatura contemporánea. ¿Bien? Vamos a ir abriendo por aquí. Me avisan si alguno tiene problemas para visualizar la presentación. Bien, esto es lo que veíamos, ¿cierto? La sesión pasada, la literatura de los hijos. Aquí tenemos a Nona Fernández, Alejandro Zambra, Alejandra Costamaña, ¿cierto? Lina Meruane, Juan Pablo Sutherland. Eso en narrativa, y en poesía vimos a Jaime Pinos y a Camilo Brodsky, a los cuales yo patudamente me tomé la libertad de incluirlos dentro de literatura de los hijos, porque esa denominación está acotada a los narradores, pero quise meter este par de poetas porque me pareció muy pertinente, porque tratan de la misma forma y las mismas temáticas que sus compañeros y compañeras narradores. Bien. A partir de lo que nos llama hoy es la literatura chilena actual. ¿A qué le llamamos literatura chilena actual o muy contemporánea, de alguna forma? Son estos autores que han comenzaron a publicar pasado el año 2005 ya. ¿Quiénes son y con quiénes publican estos narradores y poetas? Principalmente han optado por publicar por las editoriales independientes. Vemos que a partir de hace unos aproximadamente 10, 12 años atrás, muchos de los premios, aquí nombro algunos, el MOL, Mejor Obra Literaria, Municipalidad de Santiago, los premios Lector de la revista Lector, el premio de la Fundación Pablo Neruda, han comenzado a recaer año a año y de forma bastante sostenida en el tiempo en autores noveles, autores jóvenes, muchos de ellos publicando sus primeras obras, y comenzó a aparecer una especie de heterogeneidad de voces literarias, todas muy distintas. Más bien, en lugar de tener un rasgo común muy particular, como en el caso de la generación que vimos la sesión pasada, aquí cohabitan en su diferencia estas diferentes voces, y cada una tiene sus particularidades.
Tal vez el único rasgo común que podríamos encontrar es la escasa preocupación en sí mismos como figura autoral. Hay un desplazamiento del yo, aquí ya se pierde un poco, si bien algunos aún rescatan el tema de la autoficción que hablábamos, aquí más bien se empieza a desvanecer esa noción del yo autoral, ¿cierto? Y comienza a predominar una importancia literaria, técnica, ¿no? Vemos una preocupación muy grande en el cómo se aborda, el cómo se va a contar una historia. En el fondo, de alguna forma igual heredan mucho del formalismo ruso, si se quiere, comienzan a investigar, hay algo ahí de investigación, de una preocupación muy marcada en la historia y en cómo se van a contar estas historias. Estos rasgos que son súper generales, como les digo, son tal vez los únicos rasgos comunes, porque cohabitan, como les decía anteriormente, en sus particularidades, en sus preocupaciones literarias. Existe un trabajo muy estudiado de la literatura anterior, ¿cierto? Y no solo chilena, de la tradición chilena, sino que también de tradiciones de otras latitudes. Los autores y autoras son muy buenos lectores de autores contemporáneos europeos, estadounidenses, mexicanos, ¿cierto? Argentinos, que la narrativa argentina tiene una influencia muy grande dentro de lo que se hace aquí. Vamos a partir con este hermosísimo libro, Retrovisor, de Mónica Druili. Aquí está. ¿Qué dijo la prensa de Mónica Druili? Dice, Juan Ignacio Colil, crítico de La Calle Pasi 061, escritor también, narrador, dice sobre Retrovisor que ganó el premio a Mejor Obra Literaria. Los personajes de los cuentos se mueven entre la soledad y la individualidad. Encerrados en sus códigos, hay en ellos una tendencia a la incomunicación, como si cada cual no pudiera romper sus pequeños mundos que siempre se mueven en una aparente normalidad. Pero al ingresar a los cuentos uno va cayendo en esos planetas cargados de tensiones, de los cuales los personajes no pueden salir. Son cuentos inclinados hacia lo interior, en los que se respiran estos años y los trazos de esta sociedad. Mónica Druili nos entrega un libro de relatos, ¿no? Son cuentos de extensión media, los cuentos están entre las 8 y 10 páginas, trabaja muy bien el tema de la fragmentación, ¿bien? Lo que nos va mostrando algunos chispazos de la historia y mediante la cual nosotros vamos completando esta historia. Este libro ya va en la tercera edición, fue publicado exactamente el año 2017 por la editorial independiente Libros de Mentira. ¿Bien? Aquí tenemos un fragmento de el primer cuento, Animitas, que es el que abre el volumen. ¿Bien? La mujer que hace algún tiempo le puso Mao a Mao, cuando además de ser un adorable gatito, era un bonito regalo y significaba una serie de cosas agradables, y se preocupó de tenerlo visible y a mano hasta que dejó de interesarse en esas cosas, piensa que ha construido su vida, su casa y sus relaciones sobre una enorme cantidad de objetos que no le importan a nadie. Cosas que aparecieron, se acumularon y al parecer incluso se reprodujeron durante una vida pasada sin que ella se diera cuenta, una vida que ya no le pertenece, por lo demás, pero que de todos modos la condiciona. Un pequeño fragmento para que se hagan una idea de la pluma de Mónica, autora que no solo ha sido premiada en el ámbito de la narrativa, sino que también fue premiada en la muestra de dramaturgia, con su obra, no recuerdo el nombre en este momento, no me recuerdo en este momento, pero ella ganó la muestra de dramaturgia también del año 2018. El siguiente libro que vamos a revisar es del autor Andrés Montero. Él es cuentacuentista,
se ha desarrollado principalmente en el plano de la narración oral y en la escritura de novelas juveniles. ¿Bien? Ha publicado con Barco de Vapor anteriormente, pero esta fue su primera novela dirigida al público adulto. Fue una novela que fue bastante premiada en México, ganó el premio Elena Poniatowska a la mejor novela del año. Fue publicada el año 2017 también, un año muy prolífico en cuanto a libros interesantísimos. Y aquí Janina Giglio, de crítica de la página Cine y Literatura, dijo sobre Tony Ninguno: en la novela completa se dejan vislumbrar la creatividad, clave para la selección y combinación que se realiza con las palabras, la entrega sensible y la imaginación que la envuelve. Porque el mundo del imaginario está hecho de esa competencia o capacidad de producir nuevas especies lógicas por asimilación predicativa, y producirlas a pesar de y gracias a la diferencia inicial entre los términos que se resisten a la asimilación. Quiero destacar de esta novela, les voy a contar un poco de qué trata. Es un circo, el circo de Malaquías, al cual un día llega, es depositado ahí un niño, adivinan bien, Tony Ninguno. Lo dejan ahí en el circo junto con 2 libros, un volumen doble de el libro Las Mil y Una Noches, un clásico de la literatura, ¿cierto? Este libro que va, cada historia da pie a otra y así la historia nunca acaba. Justamente la trapecista del circo sufre un accidente, esto es todo el comienzo, no estoy haciendo spoiler. La trapecista del circo sufre un accidente y se quedan sin su número más importante. Y ella se empieza a dedicar a cuidar a este personaje, Tony, y mientras lo cuida, se da cuenta que este libro puede ser una buena opción. ¿Y qué hacen? Ella comienza a leer las historias de Las Mil y Una Noches en el circo, lo que hace que la gente empiece a ir una y otra vez y vuelva, funciona el circo para saber qué es lo que va ocurriendo. Y ahí la historia ya comienza a dispararse. Veamos un fragmento de Tony Ninguno. Aunque en el mismo momento en que comencé a escucharla, supe que estaba frente a algo definitivo, algo que cambiaría por completo la vida que hasta entonces había llevado. Y aunque durante mucho tiempo leí las historias de ese libro por puro placer y gozo, no las narraría hasta 9 años después de la visita del árabe desconocido. Fue recién entonces cuando comenzaron los años de éxito del gran circo Garmendia, del modo en que comienzan las cosas definitivas, por pura casualidad. Vemos estas marcas que mete Andrés, ¿no es cierto?, como que son muy propias de la narración oral. Esto de ir generando expectativas, saltarse hacia adelante para luego volver y retomar. Un libro que les recomiendo bastante. Ya ha sido traducido al italiano también. Este libro fue publicado por La Pollera Ediciones, cuyo editor, que también es escritor, vamos a tener de invitado en nuestra 4ª sesión. Justamente, de quien le hablaba, Simón Ergas, autor de esta novela, Tierra de Aves Acuáticas, novelón de más de 300 páginas para los amantes de Lovecraft, de James Graham Ballard, altamente recomendable, una novela que se ha estado comenzando a estudiar como parte de la llamada ecocrítica literaria. Es una novela que podríamos meter como parte de lo que podríamos decir novelas ecológicas. ¿Pero por qué? Esta novela plantea la debacle de un pueblo, en este caso Hornopirén, está ambientada en el sur de Chile, en Hornopirén, y nos cuenta las vicisitudes que sufren los habitantes de este pueblo por la llegada de la industria salmonera, ¿okay? Cómo contaminan las aguas, cómo cambia la vida de los habitantes de ese lugar. Dijo Fernando K. en la página Lecturas Imprecisas sobre la novela de Simón Ergas, la cual fue premio Francisco Coloane.
Tierra de aves acuáticas es un libro que nos lleva a cuestionar diversas complicidades con la destrucción del ecosistema que nos son intrínsecas a todos los seres humanos, claro que de unos, como Goicolama, mucho más que de otros. Goicolama es uno de los personajes, ¿no? En esta novela vemos también una preocupación de Simón en la forma, lo que les comentaba antes. Hay una forma bien particular en el modo de narrar, ya que la novela está narrada por dos gaviotas, ¿okay? Estas dos gaviotas están sobre el techo de la catedral de Hornopirén y desde ese punto van observando todo lo que ocurre. La novela buscó plasmar mediante, no sé si conocen los cuadros de Bruegel. Bruegel tiene estos cuadros que son un montón de situaciones ocurriendo simultáneamente. La novela agarra esa misma idea, tratando de mostrar una panorámica donde un montón de acciones se están sucediendo a través de la voz de estas gaviotas que lo van narrando, ¿no? Vamos a ver acá un fragmento. Los hemos visto en nuestro vuelo, hordas, hombres. Vimos hordas seguras de que las cosas debían ser así. Los vimos en las orillas de los mares, intentando explicar a los peces por qué dejar de vivir y servirles de alimento, convenciendo al árbol que en vez de crecer y colorearse, mejor ser madera, ser vendida, ser dinero. Nuestros glaciares perforados, bebimos del aceite marrón que en las aguas fue vaciado. Los conocemos, los oímos cada día, trabajan y trabajan, alaban su inteligencia, pero toda esa energía abultada por millones de años en el prodigio de sus conexiones eléctricas, damos fe, sirve hoy nada más que a la acumulación. Tierra de aves acuáticas, novela publicada el año 2016 por Ediciones Oxímoron, mi editorial. Altamente recomendable, si quieren leerla para esta cuarentena. Prontamente va a salir una crítica escrita por uno de nuestros compañeros, Vicente, de Biblioteca Viva, en la página, ahí en nuestra página web, ahí la van a poder encontrar como parte de las recomendaciones. Este libro de Carlos Soto Román, el que sigue, Premio Mejor Obra Literaria 2018, libro publicado, o sea, Mejor Obra Literaria convocatoria 2019, que premia los libros publicados el año anterior, ¿no? El libro 11 de Carlos Soto Román es un libro bien particular que viene a romper un poco el paradigma de lo que se considera poesía, siguiendo un poco la senda que veíamos la sesión pasada de Jaime Pinos. Podríamos definirlo como, aquí Ramiro Villarroel lo incluye dentro del ámbito de lo que definiría como poesía documental. Carlos Soto Román echa mano a distintos mecanismos como el eraser poetry, que consiste en agarrar documentos y al modo de lo que hacía la CIA cuando desclasificaba documentos, ¿cierto? Algunas partes van tachadas. De esta misma forma, Soto Román recurre a documentos como la Comisión Reti, como la Comisión Balech, a documentos de la época de la dictadura para construir este libro de poesía en base a retazos, fragmentos, combinaciones, fotos, que reflejan todo lo ocurrido en dictadura durante el 11, de ahí viene el nombre, claro. Y aquí les quiero mostrar un poco cómo se ve. Aquí tenemos toda una página con la cantidad de muertos de la caravana de la muerte, como NN, puestos todos como NN, gente desaparecida, sin nombre, borrada, ¿no? Hay toda una intención en esto. También agarra elementos de la poesía visual. En la imagen de abajo podemos ver el plano de un helicóptero, parte de los helicópteros que se utilizaron para la misión de la caravana de la muerte, la cual dejó más de 97 muertos de norte a sur. Viajó por todo Chile bajo el mando de
Manuel Contreras. Sotoromán, altamente recomendable, poesía experimental, visual, poesía documental. Un libro difícil, es un libro difícil porque está muy cargado, es muy potente. Importante destacar también que este libro fue una autopublicación, a pesar del prestigio que tiene Carlos Sotoromán, no solo como poeta, sino que también como traductor. Él es traductor de poesía norteamericana principalmente. Gladys González, premiada el año recién pasado con el premio Pablo Neruda. Gladys González ya venía sorprendiendo anteriormente con libros como Calamina, Gran Avenida, y aquí nos entrega este libro publicado justamente el año pasado también, 2019, Bitácora. Aquí Lorena Amaro, a quien citamos en la sesión pasada, que fue quien aplicó la denominación literatura de los hijos, ¿cierto? También habla sobre Gladys González y dice sobre Bitácora: la poesía de Gladys González es esta necesaria forma de arte. Ha sido alumbrada en la pelea diaria que he descrito y hoy la tenemos en este nuevo libro, Bitácora. Un título que provoca un efecto inmediato, ya que nos confronta rápidamente con dos nociones fundamentales de nuestra contemporaneidad: tiempo y escritura. Importante destacar que Gladys González no solo es poeta, ella también es investigadora de literatura, es editora de la editorial Libros del Cardo, quienes publicaron el libro Palestina, por ejemplo, de Lina Meruane, ¿cierto? Entre otros muy importantes libros. Es una editorial con residencia en la Quinta Región. Y Gladys González también es gestora cultural y es encargada de la organización de la Feria del Libro Independiente de Valparaíso y también de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, la cual ya lleva 3 versiones, en las cuales en cada versión tiene un país de Latinoamérica como invitado especial. Vamos a leer un fragmento de este poema de Padre, que forma parte del libro Bitácora. La figura del padre bebiendo en el comedor, la dentadura negra, el vacío de la pulpa y su hedor, ausencia de incisivo y premolar, una habitación que quedó en una instantánea de los 80, grasa sobre el barniz de la mesita de centro, la impresión rugosa del mismo vaso en el costado, el papel mural rosa y floreado, como una escara seca, rota, abierta, el recuerdo de una cama de metal en un galpón donde la corriente inflama y quema los poros. Un pequeño fragmento de Padre, de Bitácora, publicado el año 2019 por la editorial Libros La Calabaza del Diablo. El Cristo Gitano, Nicolás Cruz Valdivieso, libro publicado el año 2017 por Emergencia Narrativa, editorial de Valparaíso. Es la primera novela de Nicolás Cruz, quien anteriormente había publicado bajo la misma editorial el libro de cuentos No le debo nada a Bolaño y otros delirios, el cual también fue premiado en los premios Lector. Aquí yo les quise dejar esta novela, es una novela bien delirante, muy fuerte, y la siempre incómoda Patricia Espinosa, a quienes el medio literario tiende a leer en sus críticas de los días viernes de LUN, porque suele destrozar a todos los autores. Entonces ahí un poco medio que uno le llama el morbo de ver a quién hace pedazos esta vez, o este viernes. Le tiró muchas flores a esta novela de Nicolás Cruz. Dice: El Cristo Gitano es una novela con permanentes puntos álgidos, donde la violencia se derrama sin miramientos en constantes escenas macabras. Cruz demuestra seguridad, rigor y sobre todo potencia discursiva. Claramente una de las grandes sorpresas de los últimos años, que no debe pasar inadvertida.
Importante es la labor que hace Patricia Espinosa, porque a pesar de destrozar el 90% de las novelas que critica, ella está teniendo el ojo permanentemente puesto en autores que están publicando hoy, y autores jóvenes. Tiene el ojo puesto también sobre la labor que están haciendo las editoriales independientes, ¿cierto? Muchas de ellas agrupadas dentro de la cooperativa de editores de La Furia. Aquí tenemos un fragmento del Cristo Gitano, el comienzo, parte del comienzo de la novela. Con actitud solemne enterraron al bebé en el agujero. Luego reemplazaron las flores secas que cubrían el suelo por flores frescas, cortadas en los alrededores de la carpa. Antes de irse, cubrieron el orificio sangrante del montículo, temerosos que desde ese pequeño cráter abierto la tierra volviera a escupir su sangre y los maldijera por la profanación de la que eran culpables. En las semanas siguientes, la noticia del desentierro y de la herida abierta en la tierra se esparció por los alrededores del cementerio con la velocidad del viento. Todos parecían conocer a alguien que presenció el milagro. Todos querían ver con sus propios ojos el lugar donde éste se había consumado. Importante decir cómo en esta novela transcurre en una época bien amplia de tiempo, es una novela larga, tiene alrededor de 300 páginas también, y abarca desde la estadía del protagonista Exequiel en un internado de hombres, con todo lo que eso implica, ¿no? Las dinámicas tóxicas de relación entre hombres, desde la violencia, el bullying y la crueldad infantil, que existe, se busca obviar muchas veces, pero existe, ¿no? Se justifica muchas veces en que son niños, no saben lo que hacen aún, no, los niños pueden ser muy crueles y pueden generar bastante daño también a sus pares. Eso lo trata muy bien Nicolás en esta novela, y nos lleva desde esa época en el internado de Exequiel hasta cuando cae preso en lo que adivinamos sería el contexto de dictadura, pero aquí tratado desde la ficción, ¿no? Si bien con descripciones bastante cruentas de lo que fueron las torturas en aquella época, Nicolás Cruz nos cambia un poco los nombres, las locaciones, a pesar de que todo el rato somos capaces de ir viendo, de ir reconociendo este paralelo con la realidad más oscura de Chile. El Dylan, en este caso del dramaturgo chileno Bosco Cayo, aquí tenemos el libro también. Bosco Cayo ha sido premiado en 2 ocasiones ya con el premio a Mejor Obra Literaria, en su caso desde la dramaturgia. En el caso de Bosco, él practica la corriente más contemporánea dentro de la dramaturgia, que es la postdramaturgia, en la cual los personajes, a diferencia de las obras clásicas en las que vienen muy bien distinguidos unos de otros, en el caso de Bosco, los personajes van mezclados, ¿no? Se difuminan y es como una polifonía de voces que va hablando simultáneamente. Aliocha de la Sota dijo en una crítica publicada en el diario El Mostrador: el Dylan es la historia de un tránsito, la búsqueda de un renacer, el relato de un niño que quiere ser una niña. Vemos su infancia, su adolescencia y el punzante paso por una sociedad que teme y discrimina a lo desconocido. El Dylan es para nosotros un grito. ¿Hay alguien aquí como yo? Importante destacar de este libro del Dylan que nunca habla el Dylan o la Dylan. Ahí cuando lo lean van a entender el por qué se le llama el Dylan, pero dentro del libro también termina llamándosele la Dylan. Son sus cercanos, son quienes conocieron sus últimos días de vida, quienes hablan y nos cuentan quién era la Dylan. El Dylan está basado en un caso real, ¿no? El asesinato de una mujer trans, asesinada por ser trans,
y en el cual ninguno de todos sabían quiénes fueron, todos saben quiénes la mataron, no hay culpables condenados hasta el día de hoy. Y en el pueblo todos saben quiénes fueron, pero nadie se atreve a hablar, nadie quiere decir, en el fondo a nadie le importó el asesinato de Ella Dillon, y Bosco mediante este libro le hace un homenaje, ¿no?, a modo de justicia. Vamos a leer un fragmento de el acto que se llama Una carta. Habla la madre de la Dillon. Mi hijo fue víctima de acoso y abusos reiterados. Fue amedrentado con golpes, violencia psicológica y sexual. Recibió botellazos, escupos, verduras podridas, caca de animal y humana en las calles, señor Rolando. Mi hijo era afeminado, homosexual, transexual, estudiante de enfermería y chileno, señor Rolando. Su cuerpo agonizó 3 horas en el suelo, a 2 cuadras de mi casa. 7 vecinos lo vieron suplicar, desangrarse, y nadie se atrevió a dar aviso a los carabineros, señor Rolando. No apta para corazones demasiado sensibles, es una obra bastante cruda. Con esto lo que quiero ir mostrándoles un poco las diferentes inquietudes de cada autor contemporáneo. Algunos se van, por ejemplo, por una literatura más social, dedicada a las disidencias sexuales, como el caso de Bosco Cayo, como el caso de Carla Zúñiga, que algunas de las personas que no estoy nombrando aquí en la presentación, pero que de todas formas están publicando y son actuales. Tenemos autores dedicados a la ficción y muy variados, como en el caso de Nicolás Cruz, ¿cierto?, que con esa novela El Cristo Gitano, que es muy cruda, pero por otro lado tiene un libro de alto calibre humorístico como Narraciones Quiltras, y al mismo tiempo también ha publicado literatura infantil, como Leo León, El perro campeón. En el caso de Mónica Druili, como les decía, el libro de cuentos, Retrovisor, pero al mismo tiempo tiene una obra de teatro infantil, publicada por Pez Espiral. Tiene esta obra de teatro que les conté que había ganado la obra de dramaturgia. Y así, ¿no?, vamos viendo diferentes inquietudes en cada uno de estos autores, estilos muy distintos de escritura, como hemos podido ir viendo en los distintos fragmentos que hemos ido revisando. Cada escritura es muy particular, cada escritura muy preocupada de encontrar una voz propia, siempre como en constante tránsito de crecimiento, ¿no?, buscando todas con una profundidad importante. La novela de Simón, ¿no es cierto?, Tierra de Ave Acuática, otro autor muy prolífico y muy variado en su estilo. En el caso de Simón Ergas, Tierra de Ave Acuática, por ejemplo, una novela muy larga, ¿no es cierto?, que habla del tema ecológico. Por otro lado, tiene una novela que es la biografía de su abuelo, que cómo él arranca desde Macedonia, arranca de la ocupación nazi allá, y cómo pierde a su esposa en este camino, cómo llega a Chile. Es una novela muy, muy bella, cortita, ¿cierto? También tiene Delitos de poca envergadura, Simón Ergas, el libro que fue premiado con el premio a la edición. Vemos que son autores con una amplia gama de registros, muy dedicados a la experimentación, a la búsqueda de voces, a la experimentación tanto formal como temática, ¿no? Aquí tenemos otro libro, también publicado por Ediciones Libros de Mentira. Este libro fue publicado el año 2016, Llenas, de Eduardo Plaza. Eduardo Plaza fue escogido entre las voces imprescindibles de Latinoamérica Sub-39. Esta es una distinción que se entrega en Colombia, particularmente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¿Qué nos dice Diana Félix, crítica de Las Críticas, revista argentina, sobre Llenas, de Eduardo Plaza? Estos cuentos
no hacen más que llevar al lector a una reflexión sobre nuestra propia condición humana, en la que el desamor nos puede volver sumisos y marginales. Es en situaciones extremas que se hace más latente nuestra propia denominación animal, de la cual nos hemos desligado para inclinarnos hacia la evolución cultural. ¿Será que nuestro egocentrismo de Homo sapiens nos ha llevado a creernos tan superiores como especie que nos olvidamos que somos tan animales como los demás? Un libro de cuentos recomendable para profundizar en nuestra infancia sin respuestas. Es clave lo que dice Diana Félix al comentar este libro de Eduardo Plaza, porque todos los protagonistas de este cuento transcurre de partida en regiones. No hay ninguna historia que transcurra en Santiago, lo cual nos habla al tiro de una descentralización, ¿no? Lo hemos visto de parte de las editoriales, de parte de las temáticas que tratan. Santiago no es Chile. Y a través de estos cuentos, Eduardo Plaza va indagando en nuestras propias infancias, la gran mayoría infancias desarrolladas en los 90, y en las relaciones que hablábamos antes, estas relaciones entre los niños con su entorno, ese crecimiento muchas veces traumático. Vamos a revisar un fragmento del primer cuento de este maravilloso libro, Llenas. Mientras caminaba cerca del muelle, vi a 3 niños molestando a un gato. Le habían pegado trozos de cinta adhesiva por todo el cuerpo. Metros de cinta, miles de vueltas sobre su lomo y la panza. El gato intentaba moverse, caminaba un paso y caía hacia los lados. Parecía borracho. Los niños lo tiraban de la cola, dándole vueltas por el piso. Reían. El animal no emitía sonido. Tal vez estaba sofocado. El más pequeño, de unos 10 u 11 años, lo miraba y jugaba con una tijera. Desde una ventana una mujer les gritó: «¡Suelten a ese animal! Voy a llamar a tu papá. Deja esa tijera». Los niños lo tomaron y se fueron hacia los botes. Me acordé del puerto cuando niños, en Coquimbo, quemando muñecos en Año Nuevo y huyendo de los papás, desinflando neumáticos, robando las insignias de los autos. Muchos de mis amigos de esos años terminaron en Tongoy, con sus hijos presos del liceo marítimo que, en vez de educarlos, los convirtió en rehenes sumisos de la industria del ostión. Con este cuento abre Eduardo Plaza y se centra bastante en qué terminamos siendo, cuáles eran las esperanzas sobre nosotros mismos al momento de crecer y en qué nos terminamos convirtiendo. Abunda la desesperanza en los cuentos de Eduardo, muchas veces se centran en un momento que tampoco se logra desarrollar completamente, es más como detenerse un momento en un fragmento de la vida, pero como es la vida no comienza y termina en eso, ¿no? Hay un montón de cosas que quedan inconclusas. Esa es una característica muy importante de los cuentos de Eduardo Plaza, que los invito a investigar. Hace poquito también acaba de sacar su segundo libro, también un libro de cuentos. Volvemos a la poesía. En este caso con Verónica Jiménez. Verónica Jiménez Dote es poeta. Ha sido premiada también por sus ensayos sobre música popular chilena. Ha sido publicada en el extranjero también, en Argentina, en México y en España. Y es editora de Garceta Ediciones. El libro que vamos a revisar ahora, que fue premio a Mejor Obra de la Municipalidad de Santiago, se dice de la obra de Verónica: la reapropiación decisiva de los códigos del discurso y la interrupción momentánea de la comunicación, no así necesariamente del golpe estético, ocurre cuando el hablante del poema enuncia las estaciones del año en Mapuzungún, poniendo así un breve compás de espera que entrega la resolución perfecta para un libro que es muchísimo más contingente que muchos que hoy se publican en Chile y se autoproclaman como tales. Destacar a Verónica Jiménez, tal vez no les suena de nada,
pero lleva varios años siendo una contribución importantísima a las letras nacionales, tanto por su labor como poeta como por su labor como editora. Acá vamos a ver el poema que le da nombre al libro, y dice: nada tiene que ver el amor con el amor, nada tiene que ver la sed con el agua que arrebata, ni la primavera con la flor que se desprende del tallo. Son solo ejemplos. El amor tiene que ver con la costumbre de mirarse a los ojos repetidas veces. El amor tiene que ver con la costumbre de buscar en los ojos contrarios el eco de un relámpago o palabras amables tras las máscaras estrictas del silencio. No tienen que ver con el amor las prolongaciones del estío, ni las hojas que se desprenden exhaustas de los árboles, ni las hojas que se aferran como gusanos de los árboles. Es un ejemplo. El amor tiene que ver con una casa aplastada por la lluvia, con habitaciones a oscuras y con charcos, con las tristes camisas aferradas al vacío del aire, con los chalecos sin destino empujados al fuego, con un par de ojos sofocados en su espejo. El amor tiene que ver con la costumbre de mirarse a los ojos repetidas veces y atizar las llamas de los charcos repetidas veces y alojar la lluvia en habitaciones oscuras repetidas veces. El amor tiene que ver con huir de nuestras habitaciones, con fundar en el barro una nueva ciudad para guarecerlos, con vestirnos en nombre del amor con una nueva guirnalda de granizos, con detestar en nombre del amor los frutos y los árboles. Nada tiene que ver el amor con el amor. Nada tiene que ver el amor con las palabras que engendra. Les recomiendo a Verónica. También ha publicado los libros Catábasis, además de esta investigación que les comentaba antes. Catábasis fue publicado por la editorial Cuadro de Tiza, editorial que se dedica a las plaquettes de poesía y ensayo. Y uno de los últimos que les voy a ir mostrando es esta novela publicada el año 2019. Fue premiada el mismo año 2019 con el premio a la edición. Se llama El Museo de la Bruma, del escritor y editor también de Cuneta, otra editorial independiente, y actualmente a cargo de Ediciones Usach, Galo Gigliotto. Dice la prensa de esta novela, que comenta aquí, es Jonathan Opaso, periodista y poeta también, con la superposición de voces, la existencia de varias historias que se van superponiendo y narrando de forma paralela, el montaje de archivos y su uso como materia para la construcción de una ficción que borra los límites con la realidad. El Museo de la Bruma se parece más a Tierra Sola, el documental de Tiziana Paniza sobre Isla de Pascua, que a cualquier otra obra de la narrativa chilena actual. Esa variedad en el uso de procedimientos y el cruce de materiales es también una de las riquezas de la obra, y el borde al que un lector de novelas decimonónicas podría llegar y retirarse, para bien o para mal. Importante de esta novela, desafía al lector a salirse de las estructuras clásicas, es lo que les hablaba en un comienzo, de estas distintas formas de abordar y de pensar la literatura, ahora mucho más allá de lo que el canon ha dicho que es una novela, o de lo que el canon dice que es un poemario, como en el caso de Soto Román. Aquí lo vemos con Galo Gigliotto en El Museo de la Bruma. Otras novelas u otro tipo de escrituras que funcionan de esta manera, pienso en La Filial, el libro de Matías Celedón, también premiado. Por supuesto no podemos incluir todo lo premiado aquí. Pienso en Champurria, libro de Javier Mulanca, también premiado. Libro de relatos breves, ¿no es cierto?, que agarran mucho de la cultura mapuche, pero desde el Champurria, desde este que no es mapuche puro, ¿no? Acá en el caso del Museo de la Bruma, es una novela fragmentada, novela documental, no sabemos muy bien cómo asirla, y nos habla del museo que está instalado en Punta Arenas, Tierra del Fuego. Y hace una crítica, ¿no?, a este museo
que rinde demasiado homenaje a quienes llegaron a esas tierras a saquear, a asesinar, ¿no? Y a cometer uno de los genocidios más brutales de los cuales se tenga recuerdo en nuestro país. Aquí vemos un pedazo de cómo nos presenta este Museo de la Bruma de Galo Gigliotto, la imagen en blanco, lo cual nos acentúa la idea de bruma, ¿no? Un museo en el cual no logramos ver la imagen, pero sí su descripción, ¿bien? Toda la novela está planteada como un recorrido por este museo, en la cual vamos viendo las distintas piezas, se nos comienza dando una introducción del nombre de los salones, de cada salón del museo, que curiosamente son salones que llevan los nombres de los genocidas del pueblo Selknam. Desde ahí Galo ya nos plantea esta mirada crítica, ¿no? Y a pesar de sin escribir directamente la crítica subyace en la forma en la cual nos presenta este material. Y por eso, como bien decía Jonathan Opaso, aquí hay un trabajo con distintos materiales, que no son solo literarios, son visuales, tienen que ver con el collage, tienen que ver con la selección, con el recorte, y con la presentación de la información de cierta forma no común para lo que podríamos denominar una novela. Quisiera, para ir cerrando la parte expositiva y poder abrir ahora ya la parte de conversación, saber qué les ha parecido. Bueno, tenemos otros libros también que no, para mí no pueden quedar fuera. En el fondo, ella estuvo entre nosotros, novela publicada también el año pasado por Overall Ediciones, de autora Nobel, primera novela de Belén Fernández Llanos, altamente recomendable. Tenemos también a la poeta Jenny Díaz Huentén con este libro Animitas, hermoso libro que va recogiendo va escribiéndole un poema a cada animita que uno encuentra en el camino, en Los Ángeles, el sur de Chile. Jenny Díaz también, si la pueden buscar, tiene un trabajo muy importante de cómo plasma sus textos desde lo escrito hacia el plano oral. Hay uno de los poemas acá que Jenny siempre lo canta al momento porque es una canción. Bueno, en el caso de Ella estuvo entre nosotros, es una novela que aborda la pérdida de la madre por parte de la narradora. Tenemos también, por ejemplo, en poesía, Río Herido, de Daniela Catrileo, poeta mapuche, también, al igual que Jenny Díaz. Un libro que reflexiona acerca de la palabra, acerca del nombrar. El apellido Catrileo significa río herido, y a partir de ahí Daniela Catrileo hace una revisión de su propio apellido y cómo esto se va viendo reflejado en el trato que tienen los habitantes mapuches. Angélica Panes también, poesía, Este pasar de cosas, eso por nombrar algunos, ¿no? Me encantaría poder recomendarle todos los libros del mundo, pero lamentablemente hay que seleccionar algunas muestras pequeñas de libros que han sido, en este caso, opté por libros que han sido premiados para dejarlo más allá de mi gusto personal y poder mostrarle este abanico de opciones a ustedes, ¿no? No sé si hay preguntas por ahí o comentarios. Durante la sesión han ido comentando algunas cosas, pero no hay ninguna pregunta en particular. Vamos a ver algunos de los comentarios. ¿Cómo se escribe el pintor? Bruegel se escribe Bruegel, con G. Bruegel. Ahí bacán, alguien lo había respondido. Sí, normalmente en mis redes sociales particulares, personales, ahí estoy haciendo recomendaciones permanentemente de libros, también a través de la página de Biblioteca Viva Toda Lava,
o sea, de Biblioteca Viva, bibliotecaviva.cl. Ahí pueden ir encontrando distintas recomendaciones que tanto que he hecho yo como otros compañeros de la biblioteca, otros mediadores. Mis redes son, en Instagram es Isma Riveral, y en Facebook lo mismo, solo que no tengo perfil como persona, sino que solo como fanpage. Y ahí pueden encontrar también, es igual, Isma Riveral, @Isma Riveral, así me encuentran en redes. Ahí pueden ir viendo las recomendaciones que hago, las actividades que se están generando también, son bastante variadas, y se pueden ir enterando ahí un poco más del trabajo tanto de la editorial como de los distintos autores y autoras chilenas y chilenos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Les puedo adelantar un poco lo que vamos a ir viendo la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a entrar directamente en conocer un poco más de los catálogos de las distintas editoriales. Vamos a conocer un poco, a ver, para ordenarme. Vamos a comenzar viendo el mundo editorial chileno, cómo está dividido, cuáles son los gremios primero. De a poco vamos a ir entrando mediante esa revisión en cuáles son las editoriales independientes, un poco la escena, y vamos a ir conociendo un poco más en profundidad el catálogo de las distintas editoriales. ¿Bien? Libro de análisis y crítica literaria. Sí, por ejemplo, para quienes no estén muy familiarizados con la poesía, acaba de salir el año pasado, en 2019, se publicó un libro que se llama ¿Quién le teme a la poesía? Excelente libro para aproximarse, escrito por los académicos y académicas y poetas Macarena García, Felipe Cusen. Se me quedan dos autores más en el tintero, me disculpan. Pero ahí es un excelente texto para acercarse. También están los textos críticos que ha escrito Macarena Areco acerca de crítica literaria. Rubí Carreño también tiene libros muy interesantes, y la misma Lorena Amaro. Sí, ahí dice Loreto, muy útil también para hacer clases, exactamente, es un libro muy útil para hacer clases. Sí, a todos quienes estén con ganas de incentivar la lectura de poesía, ya sea porque trabajan como profesores, docentes, es un libro muy bueno. Ahora sí, retomando un poco lo que les contaba, en la próxima sesión vamos a ir entrando en el tema de la editorial independiente y sus catálogos, para que en el fondo la idea es poder entregarles herramientas para que ustedes puedan ir buscando y descubriendo, de acuerdo a sus propios intereses, catálogos que puedan ser de su gusto, ¿no? Hay editoriales dedicadas más hacia la poesía, otras más hacia el ensayo. Igual este club se ha centrado mucho más en lo que es literatura propiamente tal, entonces hemos dejado un poco de lado lo que son textos informativos o ensayos acerca de literatura. La poeta de la que leí un poema sobre el amor es Verónica Jiménez. Verónica Jiménez Dote, así con dos T, dot T. Ella es la autora. Isma, nos pregunta Nicolás, una pregunta bastante extensa que tiene varios tópicos. Dice, ¿qué piensas de los vínculos entre las ciencias sociales, la academia, la investigación en otras disciplinas o ciencias como la psicología, la sociología y la literatura? Yo incluiría la antropología. ¿Se han dado conexiones para abordar distintos temas? ¿Cómo se dan estas conexiones? ¿Crees que la academia puede a veces tomarse la literatura para hablar de ciertos temas? Un poco de varias preguntas para apuntar a una misma cosa. Y ahí, antes de que tú respondas, hablo de un profesor que tuve en la Universidad de Antropología, que él realmente quería hacer era haber estudiado literatura. Estudió antropología y encontró en la literatura sus posgrados. Entonces, al final, ya es un doctor en literatura.
Entonces, ha hecho una muy buena mezcla, le encanta la poesía y cuando estuvo aquí en Chile el año pasado se dedicó a buscar escritores y una serie de antropólogos que han trabajado acerca de la antropología en la literatura. Excelente, sí, muy importante lo que dices tú, Alberto. De hecho, bueno, en mi caso yo estudié literatura, eso incluye también las ramas de lingüística, ¿no es cierto? Y parte de los textos más importantes que tuvimos que ver eran de sociólogos, antropólogos, como Levi Strauss. Levi Strauss es un ineludible para cualquier estudiante de literatura, para entender, ¿no?, el tema de los contextos. Por ejemplo, uno de los libros más importantes, yo creo, y que ha sido clave para todo el desarrollo de la literatura desde los 90 en adelante, es el libro de la antropóloga Sonia Montesinos, ¿no?, Madre y Guacho, que nos ayuda a entender un poco el contexto latinoamericano, cómo hemos crecido en países ausentes de padre, cómo vamos a entender por qué Latinoamérica pegó mucho más la Virgen que Jesús. Estamos claros, ¿no? Como la paterna no es muy presente. También en este sincretismo cultural fuimos viendo a la Virgen como un símbolo de la Madre Tierra, ¿no?, de la Pachamama. Todos esos textos, o sea, no sé, Nona Fernández no existe sin Sonia Montesinos en ese sentido, con el libro Madres y Guachos. De Amela Altit, por ejemplo, otra gran autora chilena, no es concebible sin su diálogo permanente con autores de otras disciplinas. Como bien dice ahí, la psicología, la sociología, la antropología, son sin duda disciplinas que aportan, ¿no? Le dan profundidad a los textos. Al momento de escribir, muchos de los autores no solo se remiten a la literatura como referente, como parte de la investigación previa a la escritura, sino que muchas veces echamos mano a textos muy disímiles. En el caso de Tierra Ave Acuática, por ejemplo, yo sé que Simón Ergas tuvo que investigar un montón sobre biología, sobre los cetáceos, ¿no? Cómo se comportan, de qué se alimentan, para poder darle verosimilitud a un texto que se metía con cosas tan sensibles como cómo afecta el agua, cómo se ve afectado el agua con el cultivo de salmones, ¿no es cierto? Desde ahí sí, sin duda son. Gracias, Nicolás, por esa pregunta, porque son vínculos innegables, ¿no?, que existen. Yo tengo un comentario más para hacer a Isma y recuerdo a una escritora colombiana, Carolina Sanín, que en su cuenta de Twitter un día hizo un tweet donde dijo lo siguiente: las ciencias sociales son humanidades acomplejadas y arribistas. A mí me hizo muchísima gracia, porque claro, o sea, es como las ciencias sociales siempre tienen esa pretensión de escribir y de escribir bien. Entonces, al final somos, porque yo al final también soy antropólogo, de alguna manera remedos de escritores, por así decirlo. Hay unos muy brillantes, pero sí. Entonces me hizo mucha gracia que ella dijera eso en ese momento. Excelente. Dale, Nicolás. Hola. Si puedes bajar un poquito el volumen de tu compu para que no genere eco. Ahí sí. Ahí sí. Hola. Hola. Yo soy Nicolás. Quería comentar un poquito desde mi perspectiva, porque pasa que yo estudio psicología y hace poco igual me encontré con un texto que hablaba de qué conexiones hay entre la psicología y la literatura. Y claro, uno mediante un texto de literatura puede saber de una época, saber las distintas perspectivas, las prácticas culturales, y los antropólogos sabrán más o menos lo que estoy hablando. Entonces, al final, la literatura no es muy tomada en cuenta, pienso yo, no sé, no he investigado, como para hablar de temas sociales, por ejemplo, de una investigación, mencionar un texto para hablar de una época, como que igual tiene que ver así como la manera de hacer ciencia que se tiene, pues, o sea, como de pescar datos más duros, quizás de repente un poquito en las investigaciones más cualitativas que se toman los discursos, se podrá tomar la literatura como un medio para investigar ciertos temas. Creo que igual es como interesante tomar eso como, creo que quizás es un terreno no muy explorado, igual es rico escucharlo desde la antropología, como estaba mencionando Alberto. Y eso más que nada lo quería comentar la vez pasada, pero como que tenía como que armarlo un poquito.
No, bacán. Gracias, Nicolás. Y muy cierto lo que dices tú. O sea, como hemos visto en los libros que les he ido mostrando la sesión pasada, esta, sin duda son un testimonio muy valioso para entender el sentir de una generación, ¿no es cierto? Para entender las inquietudes, desde dónde se está mirando el cotidiano, el diario vivir, desde dónde nos vamos situando a nosotros como seres en este contexto. La literatura y, bueno, las artes en general, ¿no? Son susceptibles de ser leídas desde ahí, sin duda. En el fondo, hoy en día son pocas las artes que, como en la antigüedad, ¿no es cierto?, viven en base al mecenazgo y al encargo. Hoy en día las artes surgen desde una inquietud, ¿no es cierto?, respecto a nuestro entorno, y desde ahí sin duda son fundamentales para leer la realidad de un país. Pienso en la música, yo siempre he dicho, como para entender lo que ocurre en un país, lo que uno debe hacer es escuchar la música que se está haciendo, o leer los libros que se están creando. Ayuda mucho a entender la cultura de un país, a preguntarse por la propia identidad, ¿no es cierto? Exactamente, Mario, lo que dices tú ahí, el tema de que se agrupan los autores por generaciones, se vincula, con eso se vinculan los escritores con su contexto. Sí, sin duda. Y también por lo mismo, también puede ocurrir que parte de una misma generación tengan inquietudes distintas, ¿no? Pero siempre vamos a ver cómo está esa constante tensión entre quién soy y mi contexto, ¿no es cierto? Y, y claro, como decía Nicolás, eso desde la psicología uno puede sacar un montón de material a partir de esas lecturas. Sí, sí, yo creo que bueno, suena súper falsa decirlo así, pero creo que es tiempo de dejar de ver las disciplinas tan separadas unas de otras, eh, sobre todo entendiendo que somos seres súper complejos todos, ¿no es cierto? Y en esa complejidad no es que seamos como una sola cosa, tenemos toda una complejidad psicológica, eh, no sé, tenemos inquietudes, somos seres muy complejos como para resumirlo a una sola cosa. Y desde ahí también esta división de las disciplinas del saber o del conocimiento, eh, cuando tienden a cada una a estar en su propio camino y no mirar hacia el lado, van a tender a volverse parciales o incompletas de alguna forma. Sí, justamente Loreto, tienes toda la razón ahí que la interdisciplina. Pasa lo mismo con la ciencia y el arte o la ciencia y la literatura, justamente, justamente. Si no me equivoco, estamos ya cerca de la hora. Sí, ya estamos muy cerca. Bueno, ya por último, bueno, aquí nos está hablando Paula, igual las investigaciones donde no habían datos científicos, se toma la literatura. Sí, es algo que se hace mucho en ciencias sociales, en el caso particular de la antropología, que es el área en la que tengo una formación. La literatura permite acercarse a contextos no solamente históricos, sino también antropológicos. También se deben leer en clave de quién escribe para poder entender de lo que se invisibiliza también en el texto, y eso nos permite también como hacer unas lecturas que no son explícitas en el documento como tal. Nuestra compañera Yasna, que es historiadora, Vicente, ellos podrían hablar más del documento como tal, pero digamos que desde la antropología se hacen unas lecturas que precisamente a partir de la literatura, también para entender algunas situaciones o contextos en los que no existen estudios. Es un universo muy diverso, las epistemologías del sur, que son las que están tomando boga en este momento para explicar nuestros territorios, para explicar nuestras comunidades, son los que nos permiten entender y desvincularnos y descolonizar el conocimiento para poder hacer otras interpretaciones. Entonces, ya eso es más antropología, pero también va de la mano con la literatura, con las humanidades en general, porque, claro, el recurso de la escritura es muy importante a la hora de también contar y saber contar lo que nuestros
pares de estudio, porque ya no se habla de un sujeto de estudio, sino que se habla de sujetos de conocimiento, que son todos los que integran una nueva teoría. Entonces, digamos que desde ahí se pueden explicar mucho estas cosas. Ya sería adentrarnos en otro tema que no corresponde en este caso. También el tiempo está bastante limitado. Bueno, ya ahí nos hace una acotación, dice: desde la historiografía y su enseñanza es fundamental estudiar la literatura, las artes, la música como práctica cultural, inserto en un contexto histórico. Claro, vamos cerrando, no sin antes hacer otro comentario más con relación a los avisos parroquiales que tienen que ver con el día de mañana. Continuamos con nuestros eventos de Chile Actores. Tenemos como invitado a Francisco Reyes en la película Subterra. También el día de hoy conmigo estaré conversando con el historietista e ilustrador argentino Guillermo de Curges, de CUR, y va a ser una conversación que se va a transmitir a través del Instagram Live de nuestra biblioteca, para que también se conecten y vayan viendo pues como las otras actividades que estamos publicando recurrentemente en nuestras redes sociales. No sé, Isma, si tienes alguna otra observación por hacer. Nada, agradecer nuevamente la asistencia de quienes nos acompañaron y dejarlos invitados para el otro miércoles, eso, para que nos veamos en una nueva sesión de Club de Literatura Chilena, para entrar ya en lo que son las editoriales independientes.